Miraba la máquina excavadora amarilla estacionada justo sobre mis azaleas como si fuera un monstruo de metal listo para devorar mi historia. Soy Eulalia, tengo 74 años y fui la botánica más respetada de esta región. Creen que soy una vieja loca que riega plantas, pero ignoran que las raíces de este lugar guardan secretos que pueden derrumbar sus imperios de cemento. El ruido del motor diésel había empezado a las 7 de la mañana, rompiendo la paz sagrada de mi jardín. No era un jardín cualquiera, aunque para los ojos ignorantes de los hombres de traje que se bajaban de sus camionetas brillantes, seguro parecía un lote baldío lleno de maleza. Para mí, era un laboratorio vivo, un pulmón verde que yo misma había diseñado y cultivado durante 40 años en este rincón olvidado de la ciudad. Me ajusté el chaleco de trabajo, ese que tiene más bolsillos que un pantalón de payaso, y huele a tierra húmeda y romero, y salí al porche. El sol de la mañana pegaba fuerte, pero el frío que sentía en el estómago no tenía nada que ver con el clima. Era ese frío antiguo que una siente cuando sabe que vienen a quitarle lo único que le queda. «Señora Eulalia», gritó un hombre desde la reja. Era joven, demasiado joven para tener esa mirada tan vacía. Llevaba un casco blanco inmaculado, de esos que nunca han recibido un golpe, y sostenía una carpeta de plástico azul bajo el brazo. «Necesitamos que abra el portón. Tenemos una orden». Caminé despacio. No porque me dolieran las rodillas, que también, sino porque he aprendido que a la gente impaciente hay que hacerla esperar para que muestren sus verdaderas cartas. Mis botas de goma chapotearon en el barro del camino. A cada paso, miraba mis plantas, el ceiba que planté cuando murió mi esposo, las orquídeas salvajes que rescaté de la selva antes de que la talaran, los helechos gigantes que daban sombra a los gatos del barrio. Llegué a la reja y miré al hombre a los ojos. No le abrí. «¿Quién es usted? ¿Y por qué hay una máquina aplastando mis bordes de lavanda?», pregunté con voz seca. No me gusta endulzar las palabras. A mi edad, el tiempo es demasiado valioso para gastarlo en cortesías falsas. El hombre sonrió con esa condescendencia que reservan para las mujeres que tienen canas y arrugas. Esa sonrisa que dice, «Pobrecita abuela, no entiende nada». «Soy el arquitecto Méndez, señora. Represento a la constructora Horizontes Modernos. Ya recibió las notificaciones. Este terreno ha sido expropiado por utilidad pública para la construcción del nuevo centro comercial y estacionamiento vecinal. Hoy empezamos la limpieza». «¿Limpieza?», repetí la palabra como si tuviera mal sabor. «Aquí no hay basura, arquitecto. Esto es un jardín botánico comunitario. Tengo los permisos municipales desde 1985. Méndez suspiró, como quien le explica a un niño que no existen los dragones. Sacó un papel de su carpeta y lo agitó frente a mi cara a través de los barrotes. «Esos permisos caducaron, doña Eulalia. El municipio actualizó el catastro la semana pasada. Declararon el sitio como foco de infección y abandono. Mire, aquí está la firma del concejal y el dictamen de salubridad. Dice que esto es un criadero de ratas». Sentí un golpe en el pecho. ¿Foco de infección? Mis manos, curtidas por el sol y llenas de pequeñas cicatrices de espinas, se cerraron en puños dentro de los bolsillos. Yo conocía cada insecto, cada gusano y cada pájaro que vivía aquí. Mantenía un ecosistema equilibrado, algo que estos ignorantes con sus títulos comprados no podrían entender ni en 100 años. «Usted sabe que eso es mentira», dije, tratando de mantener la voz firme. «Esto es una maniobra sucia. ¿Cuánto les pagaron a los inspectores para que ni siquiera vinieran a mirar? Porque yo estoy aquí todo el día y no he visto a nadie de salubridad en meses». Méndez borró la sonrisa. Se acercó más a la reja, bajando la voz. «Mire, señora, no se ponga difícil. La orden es de ejecución inmediata. Tiene 2 horas para sacar sus cosas personales de la casita del fondo antes de que entre la maquinaria pesada. Si no abre, traeremos a la policía para que corten la cadena. Hágalo por las buenas. Váyase a descansar. A su edad no debería estar paleando tierra». Ahí estaba, la frase maldita. A su edad. Como si cumplir 70 años significara que el cerebro se nos vuelve puré y la dignidad se nos evapora. Me miraba como si fuera un estorbo, un mueble viejo que hay que tirar para remodelar la sala. «No voy a abrir», dije, dándome la vuelta. «Y si esa máquina toca un solo árbol más,
Se las verán conmigo. Regresé a mi casa, una pequeña estructura de madera y piedra en el centro del terreno, sintiendo la mirada del arquitecto clavada en mi espalda. Escuché cómo daba órdenes por el radio. El rugido del motor de la excavadora aumentó. Sabía que no estaban bromeando. Entré a la cocina y me dejé caer en una silla de pino. Mis piernas temblaban. La rabia es una energía poderosa, pero también agota. Miré a mi alrededor. Mi vida entera estaba aquí. No tenía hijos. Mis hijos eran esos árboles. No tenía fortuna. Mi riqueza era la biodiversidad de este suelo que había recuperado de los escombros hace décadas. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad sobre la mesa. Me sentía pequeña, inútil. Durante años había sido la profesora Eulalia, la experta a la que consultaban las universidades, la que sabía el nombre científico de cada hierba. Ahora, para el mundo, solo era una vieja terca ocupando un lote que valía millones de pesos. Escuché el sonido metálico de una cizalla cortando la cadena del portón principal. El sonido fue seco, definitivo. Habían entrado. El pánico me invadió por un segundo. Quise salir corriendo, gritar, tirarles piedras, pero entonces mi mirada se posó sobre la repisa encima del viejo horno de leña. Allí, entre frascos de semillas y macetas de barro, estaba mi cuaderno de campo número 42. Era un cuaderno de tapas duras, negras, con el lomo desgastado, donde había anotado cada observación de los últimos 5 años. Me levanté y lo tomé. Al abrirlo, el olor a papel viejo y flores secas me golpeó. Pasé las páginas llenas de mis diagramas, mis notas sobre el pH del suelo, los ciclos de lluvia y algo más. Recordé el mes de marzo pasado. Recordé la visita de aquel estudiante de biología que vino a hacer su tesis. Recordé lo que encontramos debajo del viejo roble, en la zona más húmeda del jardín, esa que Méndez quería pavimentar primero para hacer sus cimientos. Mis dedos recorrieron un dibujo hecho a lápiz en la página 115. Era un pequeño coleóptero, un escarabajo de caparazón iridiscente, y junto a él un tipo de hongo muy específico que crecía en simbiosis con las raíces del roble. Maizena luxaeterna. Susurré el nombre científico. No era solo un hongo. Y el escarabajo no era cualquier bicho. Recordé la emoción del estudiante. Recordé que enviamos las muestras a la Universidad Central, pero nunca recibimos la confirmación oficial porque el departamento perdió el financiamiento. O eso me dijeron. Pero yo sabía lo que había visto. Y sabía algo más importante. La Ley de Protección Ambiental, artículo 58. Queda terminantemente prohibida la alteración de hábitats donde se confirmen especies en peligro crítico de extinción o especies nuevas no catalogadas hasta su estudio completo. Me acerqué a la ventana. La máquina amarilla avanzaba lentamente, aplastando mis canteros de hierbas medicinales. El crujido de las ramas rompiéndose me dolió como si me estuvieran rompiendo los huesos de la mano. Vi al arquitecto Méndez señalando hacia el roble, dando instrucciones al operario. Iban directo hacia el corazón del jardín. La indignación que sentía se transformó en algo diferente. Ya no era miedo, ya no era tristeza. Se convirtió en una claridad fría y calculadora. Durante años me habían subestimado. En la facultad, cuando era la única mujer en las expediciones. En el consejo vecinal, cuando decían que mi jardín afeaba la modernidad del barrio. Y ahora, este muchacho con su casco limpio creía que podía pasarme por encima como si fuera maleza. Ellos veían tierra sucia. Yo veía un ecosistema complejo. Ellos veían un negocio inmobiliario. Yo veía una violación flagrante de leyes federales que ellos, en su arrogancia, seguramente ni se molestaron en revisar. Fui a mi escritorio y busqué en el cajón de abajo. Saqué una cámara fotográfica digital, un modelo viejo y pesado que usaba para documentar el crecimiento de mis injertos, y una grabadora de voz que usaba para mis notas de campo. Comprobé las baterías. Funcionaban. No iba a salir a gritarles como una loca. Eso es lo que ellos querían. Querían la foto de la abuela histérica para justificar que me llevaran a un asilo o me sacaran a la fuerza por mi propia seguridad. No les iba a dar el gusto. Me puse mi sombrero de ala ancha y tomé el cuaderno negro. Salí por la puerta trasera,
moviéndome entre los arbustos de grosellas que yo misma había podado para crear túneles verdes que solo yo conocía. Me deslicé como una sombra en mi propio territorio. Conocía cada piedra, cada desnivel. Llegué a una posición estratégica detrás de una pila de compostaje, oculta por las hojas gigantes de una gunera. Desde allí tenía una vista perfecta del arquitecto Méndez y del capataz de la obra. «Métele con fuerza ahí, en el centro», decía Méndez, y su voz llegaba clara hasta mi escondite. «Queremos limpiar todo esto antes del mediodía. Si la vieja sale a molestar, no le hagan caso, yo me encargo». «¿Y los árboles grandes, jefe?», preguntó el operario de la máquina. «Ese roble se ve muy viejo. Va a costar tumbarlo». «Tíralo abajo. Si nos tardamos, capaz llega algún periodista o algún vecino chismoso. La orden es dejar esto plano hoy mismo. Di que estaba podrido si alguien pregunta». Encendí la grabadora. El pequeño piloto rojo se iluminó. «Di que estaba podrido si alguien pregunta». Ahí estaba. La confesión de su negligencia, de su mala fe. Tomé la cámara y empecé a tomar fotos. No de ellos, sino de lo que estaban destruyendo. Fotografié las azaleas aplastadas, la tierra removida que mostraba un suelo negro y fértil. Nada que ver con el foco de infección que decían sus papeles. Y luego hice zoom hacia el tronco del roble, donde la maquinaria se acercaba peligrosamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos ya no temblaban. Estaba documentando, estaba recolectando evidencia. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: observar, analizar y preparar el terreno. Pensaban que se enfrentaban a una jardinera jubilada. No sabían que se estaban metiendo con una científica que había sobrevivido a expediciones en la selva, a picaduras de serpiente y a décadas de machismo académico. Este jardín no era solo plantas, era mi fortaleza. Y cada planta, cada insecto y cada gramo de tierra eran mis soldados. El arquitecto Méndez sacó su teléfono y se rió de algo que le dijeron. Se veía tan seguro de su victoria, tan confiado en su poder de hombre joven con dinero y conexiones. Me ajusté las gafas y abrí mi cuaderno en una página en blanco. Escribí la fecha y la hora. Sujeto: intrusión ilegal y destrucción de hábitat protegido. Observación 1. La ignorancia del invasor es su mayor debilidad. Respiré hondo el aire cargado de polvo y destrucción. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla al ver una rama de mi magnolio caer al suelo, pero la sequé con el dorso de la mano al instante. No había tiempo para el luto. Era tiempo de la guerra. Y la guerra en la naturaleza es silenciosa, lenta, pero inevitablemente brutal para quien no respeta las reglas. Ellos tenían las máquinas. Yo tenía el conocimiento. Y pronto descubrirían que arrancar una planta es fácil, pero erradicar una idea, especialmente la idea de una mujer que ya no tiene nada que perder, es prácticamente imposible. Cerré el cuaderno con un golpe seco. El juego acababa de empezar. ¡Afuch! El olor a diésel quemado se mezclaba con el aroma dulzón y trágico de la savia herida. Desde mi escondite detrás de las hojas gigantes de la gunera, podía sentir la vibración del suelo cada vez que la pala mecánica golpeaba la tierra. No era un temblor cualquiera. Era el estremecimiento de un organismo vivo que entra en shock. Me limpié las gafas con el borde de mi camisa de franela y ajusté el enfoque de la cámara. Tenía que ser rápida, pero sobre todo, tenía que ser invisible. Si Méndez me veía ahí agazapada, con las botas llenas de lodo y el sombrero chueco, llamaría a esos enfermeros de blanco para llevarme a un asilo por demencia senil. No, mi locura era mucho más peligrosa que eso. Era metodología científica aplicada a la supervivencia. Me arrastré unos metros más, ignorando el dolor punzante en mi cadera derecha. A los 74 años, el cuerpo te cobra facturas viejas, pero la adrenalina es un analgésico maravilloso. Llegué hasta el borde del estanque de los nenúfares, que ahora estaba turbio por el polvo de la construcción. Desde ahí tenía un ángulo perfecto hacia la zona cero, el área alrededor del viejo roble donde crecía el micelio del Maizena luxa eterna. El operario de la máquina había parado un momento para fumar un cigarrillo. Méndez estaba de espaldas, hablando por teléfono y gesticulando como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Sí, concejal, todo bajo control, solo es maleza vieja. Para el viernes tiene su terreno plano, decía,
con esa voz untuosa que usan los hombres que venden humo. Aproveché su distracción. Me deslicé hacia el viejo cobertizo de herramientas, una caseta de madera que ellos seguramente consideraban leña para la hoguera. Al entrar, el aire estaba fresco y olía a grasa y metal oxidado. Mis ojos se adaptaron a la penumbra. No busqué recuerdos sentimentales, busqué armas. Y mis armas no eran escopetas ni cuchillos. Mis manos, que tantos decían que solo servían para tejer o revolver la sopa, tantearon en la oscuridad hasta encontrar lo que buscaba: la llave maestra de paso del sistema hidráulico subterráneo. Nadie sabía esto, ni siquiera el municipio, pero este terreno fue, a principios de siglo, parte de una vieja hacienda con un sistema de drenaje y riego por inundación sumamente complejo. Cuando compré el terreno hace 40 años, yo misma restauré las tuberías de cerámica y las válvulas de hierro forjado. Tenía el mapa en mi cabeza, grabado con la misma claridad que las líneas de mis manos. Saqué la llave, una pieza de hierro pesada en forma de T, y también tomé mi kit de análisis de suelos. Un maletín de plástico gris con reactivos químicos, tubos de ensayo y un medidor de humedad. La gente ve tierra y piensa que es solo suciedad. Yo veo química pura. Veo la diferencia entre un suelo estable y uno que, con la cantidad correcta de agua, se convierte en arenas movedizas, capaces de tragarse una máquina de 5 toneladas. Me acerqué a la mesa de trabajo y abrí el cuaderno de campo en la página donde había dibujado el esquema hidráulico hace décadas. Mis dedos trazaron las líneas azules. La válvula principal estaba justo debajo de donde habían estacionado la camioneta de Méndez. La válvula secundaria, la de alivio, estaba cerca del roble. Si lograba abrir la válvula secundaria sin que me vieran, el nivel freático subiría silenciosamente. No sería una inundación bíblica, nada espectacular que los hiciera correr. Sería algo lento, insidioso. El suelo arcilloso, saturado desde abajo, perdería su capacidad de carga. La maquinaria pesada simplemente se quedaría pegada, hundida en un abrazo de barro del que no podrían salir sin grúas especiales. Y eso tomaría días, días que yo necesitaba para llevar mis pruebas a la capital. Salí del cobertizo con la llave de hierro pesada, escondida en la manga de mi chaqueta, y el maletín apretado contra el pecho. Me sentía como una espía en mi propia casa. Mientras rodeaba el perímetro para acercarme al roble, una memoria amarga me asaltó. Recordé el Congreso de Botánica de 1990. Yo había presentado un estudio revolucionario sobre la adaptación de las orquídeas urbanas. Cuando terminé, un colega varón, un eminente doctor con bigote y panza, se levantó y dijo: «Muy tierno el trabajo de la señorita Eulalia. Se nota que le dedica mucho amor a sus florecitas». Florecitas. Así redujo 3 años de investigación genética a un pasatiempo de abuela aburrida. Todos se rieron. Yo me senté roja de rabia y callé. Callé porque en ese entonces pensaba que si trabajaba el doble, eventualmente me respetarían. Qué equivocada estaba. El respeto no se pide, se arrebata, y la edad me había enseñado que ser subestimada es un regalo táctico. Méndez no veía a una científica experta en hidrología y mecánica de suelos. Veía a una vieja loca con un jardín sucio. Él veía fragilidad donde había acero templado. Llegué a la base del roble. El ruido del motor diésel volvió a arrancar. El suelo vibró. Me tiré al piso, pecho a tierra, sin importarme el dolor en las costillas. Estaba a solo 5 metros de las orugas de la excavadora. El olor a tierra removida era intenso, casi embriagador. Busqué entre la hojarasca la tapa de registro de la válvula. Ahí estaba, cubierta de musgo y hojas secas, tal como la había dejado la última vez que purgué el sistema, hace 2 inviernos. Parecía una piedra más. Con movimientos precisos, limpié la superficie. Mis manos, manchadas de manchas de la edad y venas azules, se movían con la destreza de una cirujana. Inserté la llave en forma de T en la ranura cuadrada de la válvula. Estaba dura. Años de inactividad y óxido la habían sellado. Cerré los ojos y respiré hondo. Necesitaba fuerza. No la fuerza de los músculos, que ya se me había ido un poco, sino la fuerza del coraje. Pensé en mis azaleas aplastadas. Pensé en la sonrisa condescendiente de Méndez. Pensé en el foco de infección,
Empujé con todo mi peso. Nada. El operario de la máquina giró la cabina. La enorme pala pasó zumbando sobre mi cabeza, a un par de metros de altura, arrancando una rama baja del roble. Las hojas cayeron sobre mí como una lluvia verde. El corazón me latía en la garganta como un pájaro atrapado. Si miraba hacia abajo, me vería. Me quedé inmóvil, fundida con la tierra, siendo una raíz más. El operario no miró. Estaba demasiado ocupado peleando con los controles, tratando de arrancar el tocón de un arbusto rebelde. Volví a intentarlo. «Vamos, vieja amiga», le susurré a la válvula. «Tú también quieres defenderlos». Hice palanca con el cuerpo, usando mis piernas contra una raíz saliente. Sentí un crujido metálico, un gemido de hierro despertando de un sueño largo. La llave giró. Solo un cuarto de vuelta, pero fue suficiente. Escuché el sonido inmediato, profundo y gorgoteante, del agua liberada en las profundidades. Era como el latido de la tierra acelerándose. El agua acumulada en el acuífero superior empezaba a subir, buscando salida a través de la arcilla que sostenía a la máquina. Saqué la llave y volví a cubrir la tapa con musgo y hojas. Nadie notaría nada. Al menos, no todavía. En una hora, ese suelo firme sería una sopa densa. Me arrastré de vuelta hacia la seguridad de los arbustos. Pero antes de irme, saqué un frasco estéril de mi maletín. Necesitaba la prueba biológica. Con una pequeña espátula, tomé una muestra del hongo, maicena y del suelo circundante, asegurándome de incluir parte del micelio vivo. También logré capturar, con una rapidez que me sorprendió a mí misma, uno de los escarabajos iridiscentes que correteaba asustado por la vibración. Lo metí en un frasco ventilado. «Lo siento, pequeño», susurré, «pero tienes que venir conmigo para salvar a tu familia». Regresé a la casa por la puerta trasera, justo cuando Méndez gritaba algo sobre acelerar el paso. Me lavé las manos en el fregadero de la cocina, viendo cómo el agua marrón se iba por el desagüe. Me miré en el pequeño espejo colgado sobre la pila. Tenía una rama enredada en el pelo gris, una mancha de barro en la mejilla y los ojos brillantes, febriles. No parecía una señora respetable, parecía una bruja de cuento. Y sonreí. Una sonrisa torcida, llena de dientes y de intención. Fui a mi escritorio y encendí mi vieja computadora portátil. Tardaba una eternidad en arrancar, haciendo ruidos agónicos, pero funcionaba. Conecté la cámara y descargué las fotos. Las imágenes eran claras: la destrucción, la negligencia y, lo más importante, el acercamiento macro del hongo y el escarabajo justo antes de que la máquina pasara cerca. Busqué en mi agenda de papel, esa que tenía las esquinas dobladas. Encontré el número y el correo electrónico que buscaba. Doctora Ramírez, antigua alumna mía, ahora directora de un departamento de conservación en la Universidad Estatal. No habíamos hablado en años, no desde que ella se fue a la ciudad y se volvió importante, pero ella me debía un favor. Yo le había enseñado a distinguir las orquídeas venenosas de las medicinales cuando nadie más tenía paciencia con ella. Redacté el correo. No usé palabras emotivas, usé latín, usé datos, usé leyes. Asunto: evidencia de delito ambiental en curso, especie tipo 1. Adjunté las fotos, los audios de Méndez admitiendo la negligencia y los escaneos de mis notas de campo. Mientras el archivo se enviaba, barra de progreso avanzando lentamente, píxel por píxel, escuché un cambio en el ruido de afuera. El motor de la excavadora rugía más fuerte, más agudo, como si estuviera haciendo un esfuerzo excesivo. Me acerqué a la ventana, oculta tras la cortina de encaje. La máquina amarilla intentaba retroceder, pero las orugas giraban en el sitio, escupiendo lodo negro y brillante. Las ruedas se hundían. Cuanto más aceleraba el operario, más profundo se enterraba el monstruo de metal. El agua que yo había liberado estaba haciendo su trabajo, convirtiendo el suelo sólido en una trampa viscosa. Méndez corría hacia la máquina, agitando los brazos, gritando cosas que no alcanzaba a oír, pero que imaginaba perfectamente. Sus zapatos italianos se hundieron en el barro hasta los tobillos. Lo vi dar un salto de disgusto, sacudiendo el pie como un gato mojado. Solté una carcajada seca, corta. Era la primera vez que me reía en semanas. ¿Problemas técnicos, arquitecto?, murmuré para mí misma. Bienvenidos a la clase de Edafología 1. Lección de hoy:
saturación y capilaridad. Pero esto era solo el comienzo. Atascar la máquina solo me daba unas horas, quizás un día. Necesitaba que la información llegara a las manos correctas antes de que trajeran una grúa más grande o decidieran entrar a mi casa a sacarme a la fuerza. Miré el frasco con el escarabajo sobre mi mesa. El insecto golpeaba el cristal, buscando salida. «Paciencia», le dije. «La estrategia requiere tiempo». De repente, mi teléfono fijo sonó. El timbre estridente me hizo saltar. Nadie me llamaba nunca, excepto vendedores de seguros o encuestas grabadas. Miré el aparato como si fuera una bomba. Podía ser Ramírez respondiendo mi correo milagrosamente rápido, o podía ser la policía avisando que venían por mí. Levanté el auricular despacio, con la mano firme pero el corazón galopando. «Diga, señora Eulalia», dijo una voz de mujer, joven pero autoritaria. No era Ramírez. «Sabemos que está ahí. Y sabemos que no ha salido de la propiedad». Le habla la oficial Pineda. «Tenemos una orden de desalojo preventivo por riesgo sanitario. Si no sale en 10 minutos, entraremos». Colgué el teléfono suavemente. Riesgo sanitario. Claro. Iban a jugar esa carta. Iban a decir que mi casa era insalubre para justificar sacarme y luego demoler todo por el bien público. Méndez no perdía el tiempo, pero yo tampoco. Tenía la evidencia digital enviada, pero necesitaba proteger la física. Tomé el maletín con las muestras, mi cuaderno y la grabadora. Miré alrededor de mi cocina. Mis platos, mis tazas, el calendario con fotos de gatos. Todo eso iba a desaparecer. Lo sabía. No podía salvar la casa, pero podía salvar la verdad. Fui al sótano. No al sótano común donde guardaba las conservas, sino al pequeño espacio oculto detrás de la estantería de los vinos caseros, un refugio que mi marido había construido durante la época de inestabilidad política en los 70. Tenía una salida de ventilación que daba al exterior del muro perimetral, hacia el callejón trasero. Era estrecho, sucio y probablemente lleno de arañas, pero era mi única ruta de escape si la policía bloqueaba la entrada principal. Antes de bajar, eché un último vistazo por la ventana. La excavadora estaba inclinada peligrosamente hacia la izquierda, hundida casi hasta la cabina en el lodo que yo había provocado. Méndez estaba furioso, hablando por teléfono, completamente manchado de barro. La imagen era poética. La naturaleza tragándose a la tecnología. Bajé al sótano y cerré la puerta tras de mí. Encendí mi linterna. El haz de luz iluminó el túnel estrecho. A mis 74 años iba a tener que arrastrarme como una fugitiva. Pero no me sentía una víctima. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, peligrosamente viva. Ellos creían que acorralaban a una anciana asustada. No sabían que estaban empujando al agua a un tiburón que acababa de oler sangre. Me ajusté la correa del maletín y me agaché para entrar en el túnel. El juego de la paciencia había terminado. Ahora empezaba el juego de la resistencia. El túnel olía a humedad rancia y a recuerdos olvidados. Mis rodillas, que ya no tenían el cartílago de los 20 años, protestaban con cada centímetro que avanzaba sobre la tierra apisonada. Arrastraba el maletín con las muestras como si fuera un lingote de oro, protegiendo ese frasco con el escarabajo y el micelio más que a mi propia vida. La oscuridad era casi total, rota solo por el haz tembloroso de mi linterna, que iluminaba telarañas antiguas y raíces que habían perforado el techo del pasadizo como dedos buscando agua. Al llegar al final, empujé la rejilla de ventilación oxidada. Me costó 3 intentos y un gemido que se me escapó de la garganta, pero finalmente se dio con un chirrido metálico que me pareció un disparo en el silencio del callejón. Salí a la luz del día, tosiendo polvo, con la ropa manchada de barro y el cabello lleno de telarañas. Me sacudí como un perro mojado, intentando recuperar la compostura. Desde el otro lado de la manzana escuchaba el alboroto, sirenas de policía, gritos de hombres y el rugido agónico de la excavadora, todavía peleando contra el barro que yo había creado. No me quedé a mirar. Me ajusté el saco, escondí el maletín bajo el brazo y caminé lo más rápido que mis piernas entumecidas me permitían, mezclándome con la normalidad de la calle trasera. Mi destino no estaba lejos. La casa de Consuelo, 2 calles abajo. Consuelo no era botánica,
Era costurera, ex líder del sindicato de hilanderas en los 80. Una mujer que sabía guardar secretos y que tenía el mejor café de olla del barrio. Toqué 3 veces en su puerta trasera, el código que usábamos cuando queríamos chismear sin que nos molestaran los vendedores. La puerta se abrió y apareció su cara redonda, enmarcada por unos rizos teñidos de caoba. —¿Eulalia? —¡Virgen Santísima! —exclamó, jalándome hacia adentro. —Pareces salida de una trinchera. ¿Qué hiciste, mujer? Todo el barrio dice que la policía tiene rodeada tu casa. Dicen que te volviste loca y amenazaste al arquitecto con una escopeta. La gente tiene mucha imaginación y poco criterio, Consuelo —dije, dejándome caer en su sofá de terciopelo verde. No tengo escopeta, tengo ciencia, y necesito tu ventana del 2º piso y tu conexión a Internet. Consuelo no hizo preguntas tontas. Cerró la puerta con llave, fue a la cocina y regresó con un vaso de agua y su tableta electrónica. Sube, nadie te va a buscar aquí. Saben que tú y yo discutimos por la poda de los limoneros el mes pasado. Creen que somos enemigas. Sonreí. Esa discusión había sido teatro puro para mantener las apariencias. Subí las escaleras, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bajar y el dolor en la cadera se hacía presente, agudo y constante. Desde la ventana del cuarto de costura de Consuelo, tenía una vista panorámica perfecta de mi propiedad. Me escondí detrás de las cortinas de encaje y ajusté mis gafas. Lo que vi me llenó de una satisfacción fría y calculadora. La patrulla estaba estacionada en la entrada, con las luces azules girando inútilmente. 2 oficiales golpeaban mi puerta principal con una fuerza innecesaria. —¡Abra la puerta! ¡Policía! —gritaban, como si esperaran que una anciana de 74 años fuera a abrirles con una bandeja de galletas después de que le cortaron la cadena. Pero lo mejor no era la policía. Lo mejor era la máquina. La excavadora amarilla, ese símbolo de prepotencia moderna, estaba inclinada casi 45 grados. El suelo arcilloso, saturado por el agua que liberé de la válvula oculta, se había convertido en una pasta densa y succionadora. El operario ya se había bajado, temeroso de que el aparato se volcara, y miraba las orugas enterradas con las manos en la cabeza. El arquitecto Méndez estaba rojo de furia. Lo veía manotear frente a los policías, señalando la casa vacía y luego la máquina hundida. «¡Está ahí adentro! ¡Sáquenla! Esto es sabotaje industrial», gritaba, y su voz llegaba débilmente hasta mi escondite. Finalmente, los policías rompieron la cerradura de mi puerta y entraron con las armas desenfundadas. Sentí un pinchazo de dolor al pensar en mis cosas siendo invadidas, en sus botas sucias pisando mis tapetes tejidos a mano. Pero respiré hondo. Lo material se recupera. La dignidad, no. Pasaron 10 minutos. 10 minutos en los que Méndez pateó una llanta de su camioneta y se ensució aún más el traje. 10 minutos en los que los vecinos empezaron a salir de sus casas atraídos por el escándalo. Vi a doña Meche, la de la tienda, y al viejo don Anselmo con su andadera. Se agrupaban en la esquina, murmurando. Los policías salieron, sin mí. Vi al oficial negar con la cabeza mientras hablaba con Méndez. El arquitecto parecía a punto de estallar. Se pasó la mano por el pelo engominado, deshaciendo su peinado perfecto. No entendían. ¿Cómo podía una anciana desaparecer de una casa rodeada? «Es hora de la segunda fase», murmuré. Encendí la tableta de Consuelo. Mis dedos, todavía manchados de tierra negra, se movieron con torpeza, pero con determinación sobre la pantalla táctil. No iba a usar mis redes sociales. Eso sería rastreable. Iba a usar el arma más potente de cualquier barrio latinoamericano, el chat vecinal de WhatsApp. Pero no escribiría como Eulalia. Creé un número virtual rápidamente, un truco que me enseñó mi sobrino nieto el verano pasado. Puse de foto de perfil un símbolo genérico de alerta vecinal. Escribí el mensaje con cuidado. Tenía que sonar alarmista, pero creíble. Urgente. Vecinos de la colonia Los Álamos. Se ha filtrado un informe geológico. La construcción del centro comercial ha perforado una bolsa de agua subterránea inestable. El suelo se está licuando. Miren cómo se hunde la máquina en el terreno de la maestra Eulalia. Si siguen excavando con maquinaria pesada, las casas colindantes podrían sufrir grietas estructurales o hundimientos.
Protejan su patrimonio, exijan el estudio de mecánica de suelos. Adjunté una de las fotos que tomé desde el jardín, donde se veía claramente el lodo tragándose la máquina, pero recortada para que no se notara que fue tomada desde el suelo. Consuelo. Llamé a mi amiga, que estaba cosiendo un dobladillo fingiendo tranquilidad. Necesito que reenvíes esto al grupo de la iglesia y al de la asociación de padres. Di que te lo mandó tu cuñada, la que trabaja en el municipio. Consuelo leyó el mensaje y soltó una risita nerviosa. Eres diabólica, Eulalia. Me encanta. Envió el mensaje. Ahora solo quedaba esperar. La reacción en cadena de la desinformación estratégica es más rápida que cualquier virus biológico. Volví a mirar por la ventana. En cuestión de minutos, vi cómo los teléfonos de los vecinos en la esquina empezaron a sonar. Doña Meche miró su celular, se llevó la mano a la boca y señaló la máquina hundida. Don Anselmo dijo algo y señaló los cimientos de su propia casa, que colindaba con mi muro norte. El rumor corrió como pólvora. No era miedo por mí, ni por las plantas. Era miedo por sus ladrillos, por su dinero. La gente puede ignorar la ecología, pero nunca ignora una amenaza a su propiedad. Más vecinos empezaron a salir. Ya no miraban con curiosidad pasiva, miraban con preocupación activa. Un grupo se acercó a la cinta amarilla que había puesto la policía. «Oiga», gritó un hombre joven, el hijo de la señora de los tamales. «¿Es cierto que se va a hundir la calle? Mi casa está a 10 metros». Méndez se giró, sorprendido por el cambio de atmósfera. «No hagan caso a chismes», vociferó, tratando de imponer autoridad. «Es un problema técnico menor. Todo está calculado». «Si está calculado, ¿por qué se le hunde el tractor?», reclamó otra vecina. La multitud empezó a crecer. El miedo es un motor poderoso y yo acababa de encenderlo. Mientras el caos crecía afuera, yo me concentré en mi trabajo real. Abrí el correo electrónico de la doctora Ramírez. Había una respuesta. Mi corazón dio un vuelco. Profesora Eulalia, he recibido su material. Las imágenes del Mycena luxaeterna son inconfundibles. Si realmente hay una simbiosis activa con poblaciones de insectos endémicos, esto cambia la clasificación del terreno a santuario ecológico tipo B según la nueva normativa federal. Estoy preparando el oficio de suspensión precautoria, pero necesito tiempo para llegar con el perito oficial. No deje que toquen ese roble. Llego en 4 horas. Resista. 4 horas. Miré el reloj de pared de Consuelo. Eran las 11 de la mañana. 4 horas era una eternidad cuando tienes a una constructora desesperada y a la policía buscándote. Méndez estaba al teléfono de nuevo, gesticulando violentamente. Poco después, llegó una camioneta negra. Se bajaron 2 hombres de traje con maletines. No parecían ingenieros, parecían abogados, o peor, solucionadores de problemas. Se acercaron a Méndez y le hablaron al oído. Méndez asintió y señaló el roble. Comprendí su plan al instante. Iban a intentar derribar el árbol manualmente, con motosierras, antes de que llegara cualquier orden judicial. Si el árbol no estaba, el hongo moría. Sin hábitat, no hay delito. Iban a cortar por lo sano, literalmente. Sentí un frío en el estómago. La máquina estaba atascada, sí, pero los hombres con motosierras podían caminar sobre el lodo si tenían cuidado. «Tengo que detenerlos», dije en voz alta. «¿Vas a bajar?», preguntó Consuelo, dejando la costura. «Te van a arrestar, mujer. Tienen la orden de desalojo». «No voy a bajar yo. Va a bajar la evidencia». Saqué de mi maletín la carpeta original con los estudios de suelo de 1985, esos que Méndez decía que habían caducado. Pero dentro de esa carpeta metí algo nuevo. Una impresión rápida que hice en la impresora de Consuelo con el artículo de la ley federal que castiga con cárcel, no multa, cárcel, la destrucción de hábitat protegido con agravante de conocimiento previo. Y le sumé una copia de la foto del escarabajo con la fecha y hora de hoy. «Consuelo, ¿dónde está tu nieto, el Beto?» «Está abajo, jugando videojuegos. Dile que le doy 500 pesos si hace un encargo rápido con su bicicleta. Tiene que ser rápido y no debe decir quién se lo dio». 5 minutos después, vi al Beto, un adolescente desgarbado con una gorra puesta al revés, salir pedaleando del garaje de Consuelo. Cruzó la calle haciendo caballitos, como si no pasara nada. Se acercó al perímetro de la obra. Los policías intentaron detenerlo, pero él, con esa agilidad que solo tienen los muchachos de barrio,
se escurrió y lanzó el sobre Manila directamente a los pies del arquitecto Méndez. «¡Correo para el jefe!», gritó el Beto, y salió pedaleando a toda velocidad antes de que pudieran reaccionar. Desde mi ventana contuve la respiración. Méndez miró el sobre en el suelo como si fuera una serpiente. Los hombres de traje negro también lo miraron. Finalmente, la curiosidad pudo más. Méndez lo recogió y lo abrió. Vi cómo sacaba los papeles. Vi cómo leía la primera hoja. Vi cómo su postura corporal cambiaba. De la agresividad pasó a la rigidez. Se detuvo en la foto del escarabajo. Luego leyó el artículo de la ley subrayado en rojo fluorescente. Levantó la vista. Giró la cabeza lentamente, escaneando las casas alrededor. Buscaba al remitente. Buscaba unos ojos que lo estuvieran mirando. Yo no me escondí. Me quedé parada frente a la ventana de Consuelo, inmóvil. Sabía que a esa distancia, con el reflejo del sol, él no podía ver mi cara con claridad, solo una silueta. Pero él sabía que yo estaba allí. Sabía que no había huido como una cobarde. Sabía que lo estaba vigilando. Méndez dijo algo a los hombres de traje y les mostró el papel. Uno de los hombres le arrebató la hoja, leyó y luego miró el roble con preocupación. Discutieron. El hombre de traje negó con la cabeza y señaló su reloj. Estaban calculando el riesgo. Si cortaban el árbol y yo tenía pruebas de que sabían sobre la especie protegida, iban a prisión. Ya no era una multa administrativa que la empresa podía pagar. Era responsabilidad penal personal. Méndez tiró la carpeta al suelo con rabia. Hizo una seña a los operarios que ya estaban preparando las motosierras. «¡Esperen!», pareció gritar. Los operarios bajaron las máquinas. El silencio regresó, roto solo por los murmullos de los vecinos que seguían aglomerados en la cinta amarilla, exigiendo respuestas sobre sus casas. Me aparté de la ventana y me senté, temblando ligeramente. Había ganado tiempo. Había sembrado la duda y el miedo en sus corazones codiciosos. Pero esto no había terminado. Méndez sacó su teléfono de nuevo y se alejó del grupo, caminando hacia un lugar más privado. Su lenguaje corporal había cambiado. Ya no era el arquitecto arrogante. Ahora era un animal acorralado buscando una salida desesperada. Y los animales acorralados son los más peligrosos. «¿Funcionó?», preguntó Consuelo, trayéndome otro vaso de agua. «Los detuve momentáneamente», respondí, tomando un sorbo. El agua sabía a victoria, pero una victoria frágil, como de cristal. Pero ahora saben que estoy cerca. Y saben que tengo las pruebas. No van a esperar a la policía. Van a intentar algo sucio. ¿Más sucio que echarte de tu casa? Mucho más. Méndez no puede permitirse perder este contrato. Hay mucho dinero en juego. Si no puede destruir el árbol legalmente, y no puede hacerlo ilegalmente sin ir a la cárcel, intentará desacreditar la fuente. Miré mis manos viejas, con manchas, con artritis, manos que habían plantado bosques y criado generaciones de plantas. Van a decir que fabriqué la evidencia, dije, comprendiendo de repente su próxima jugada. Van a decir que yo puse el escarabajo ahí, que soy una vieja senil que manipula la situación. El sonido de un motor pesado me hizo volver a la ventana. No era la excavadora, era un camión de bomberos. Méndez estaba hablando con el jefe de bomberos que acababa de llegar. Señalaba mi casa, señalaba el sótano. «Consuelo», mi voz se quebró por un segundo. «Les está diciendo que hay materiales peligrosos, que hay riesgo de explosión o químicos. Va a usar a los bomberos para entrar y limpiar todo, incluyendo mis muestras si las dejé ahí, o para inundar el sótano y ahogar cualquier evidencia que quede». Méndez sonrió. Fue una sonrisa breve, dirigida hacia la nada, pero yo la sentí. Había encontrado una forma de destruir mi laboratorio y el túnel sin usar sus propias manos. «Tengo que salir de aquí», dije, poniéndome de pie. «Si entran al sótano y encuentran el túnel, sabrán que salí por el callejón. Rastrearán las casas cercanas». «¿A dónde vas a ir?». Consuelo se veía asustada por primera vez. «A donde debía haber ido desde el principio. Al único lugar donde no pueden tocarme sin que todo el mundo lo vea». Tomé mi maletín, verifiqué que el frasco del escarabajo estuviera seguro y me ajusté el sombrero. «Gracias por el café, amiga. Si te preguntan, nunca me viste». Bajé las escaleras con una determinación renovada. Ya no era la jardinera escondida.
Iba a convertirme en la piedra en el zapato que no pueden ignorar. Iba directo a la boca del lobo. Pero esta vez, el lobo se iba a encontrar con que la Caperucita tenía dientes de acero y veneno en las venas. Abrí la puerta trasera y salí de nuevo al callejón. El sol estaba en su cenit, proyectando sombras cortas y duras. Era mediodía. La hora de la verdad se acercaba, y yo no pensaba llegar tarde. El barro había dejado de ser simple tierra mojada para convertirse en un depredador hambriento. Desde la esquina del callejón observé cómo la excavadora amarilla, esa bestia de hierro que por la mañana parecía invencible, ahora gemía con un sonido metálico agónico. Las orugas estaban sumergidas hasta el eje, y cada intento del operario por sacarla solo lograba que el suelo arcilloso, saturado por mi sistema de riego liberado, la tragara con más avidez. El arquitecto Méndez ya no gritaba órdenes con soberbia. Ahora su voz era un chillido agudo, desesperado, mientras veía cómo su cronograma y su presupuesto se hundían literalmente en el fango que él mismo había subestimado. Los vecinos, alertados por mi mensaje estratégico y el rumor del colapso estructural, formaban una barrera humana inquieta tras la cinta amarilla. No estaban allí para defenderme a mí, Eulalia, la vieja rara de las plantas. Estaban allí para defender sus ladrillos, sus inversiones de toda la vida. El miedo al daño patrimonial es un pegamento social mucho más fuerte que la solidaridad, y yo lo sabía usar a mi favor. «Oiga, jefe», gritó el hijo de la señora de los tamales, señalando una grieta imaginaria en el asfalto. «Si esa máquina se vuelca, me tira la barda. ¿Quién va a pagar eso?» Méndez se secó el sudor de la frente con un pañuelo que ya estaba gris de polvo. «Nadie va a tirar nada», bramó, girándose hacia el capitán de bomberos que acababa de llegar. «Capitán, escúcheme. Esa mujer tiene un laboratorio clandestino en el sótano. Hay fertilizantes, nitratos. Es una bomba de tiempo. Necesito que inunden ese sótano por seguridad antes de que algo explote con la vibración». Sentí una punzada de indignación en el hígado. El muy maldito. Quería usar a los bomberos para ahogar mis pruebas, para destruir mis cuadernos y las muestras bajo la excusa de la seguridad pública. Si inundaban el sótano, el agua a presión borraría el túnel, arruinaría la evidencia geológica y me dejaría sin base legal. Era una jugada sucia, brillante y cobarde. El capitán de bomberos, un hombre robusto con bigote de morsa, miraba dudoso hacia mi casa. «Señor, mis sensores no detectan fugas de gas ni químicos volátiles. El protocolo dice que primero debemos inspeccionar». «No hay tiempo para inspecciones», interrumpió Méndez, agarrando al capitán del brazo. «Tengo una orden municipal de demolición. Si eso explota y lastima a mis operarios, será su culpa. Meta las mangueras por los respiraderos y anegue todo». Vi al capitán dudar. La autoridad del traje y el dinero de Méndez pesaban. El bombero levantó la mano para dar la orden a su equipo. Los hombres de casco rojo empezaron a desenrollar las mangueras de lona gruesa. Iban a destruir 40 años de investigación en 5 minutos. Era el momento. No podía seguir siendo la sombra en el callejón. Me ajusté el sombrero, abracé mi maletín contra el pecho como si fuera un escudo y di un paso al frente, saliendo de la protección de las bugambillas de la casa vecina. «¡Alto ahí!». Mi voz salió más potente de lo que esperaba, resonando con esa autoridad que solo se adquiere tras décadas de dar cátedra en auditorios llenos de hombres que cuchichean. El silencio cayó sobre la calle como una manta pesada. Todos se giraron. Méndez, los bomberos, los policías, los vecinos. Ahí estaba yo, Eulalia, 74 años, con las botas llenas de barro, la ropa manchada de túnel y telarañas, y la mirada fija en el arquitecto como un halcón que ha localizado a un ratón gordo. Caminé hacia el centro de la escena. No corrí, no cojeé, aunque la cadera me mataba. Caminé con el ritmo pausado de quien es dueño del suelo que pisa. Los vecinos se apartaron instintivamente, abriendo un pasillo para mí. «El único material volátil que hay en ese sótano, arquitecto Méndez», dije, llegando hasta la cinta amarilla y levantándola para pasar por debajo sin pedir permiso. «Es su incompetencia y su flagrante ignorancia de la Ley Federal de Equilibrio Ecológico». Méndez se puso pálido, luego rojo furioso. «Ahí está», gritó, señalándome con un dedo tembloroso.
Oficiales, arréstenla. Allanamiento, daños a propiedad privada, sabotaje industrial. Esa vieja loca rompió la tubería matriz. 2 policías dieron un paso hacia mí, llevando las manos a sus cinturones, pero me detuve y levanté una mano, palma abierta, en el gesto universal de pare. Y pararon. Quizás porque les recordé a sus abuelas, o quizás porque en mi otra mano no tenía un arma, sino un frasco de vidrio transparente que brillaba al sol. Si me tocan, dije con voz calmada pero gélida, estarán participando en la destrucción de evidencia de un delito federal en curso. Y créanme, muchachos, su comisario no querrá explicarle al juez por qué arrestaron a la denunciante en lugar de al delincuente. Méndez soltó una risa nerviosa, histérica. ¿Delito? Por favor, señora. Usted es la que inundó mi obra. Capitán, las mangueras. Ahora, si cae una sola gota de agua en ese sótano, le hablé directamente al jefe de bomberos, ignorando a Méndez. Usted será cómplice de la destrucción de un hábitat crítico tipo B. Dentro de este maletín, palmé el cuero desgastado, tengo las muestras biológicas certificadas que demuestran la existencia de una simbiosis única entre el Meicena luxaeterna y una población endémica de coleópteros que este señor, señalé a Méndez con desprecio, intentó exterminar esta mañana. El capitán de bomberos bajó la mano, hizo una seña a sus hombres para que esperaran. La curiosidad y el miedo a la burocracia son poderosos frenos. Méndez se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a colonia cara y a miedo rancio. «Escúcheme bien, vieja bruja», susurró entre dientes para que solo yo lo oyera. «No me importa su bicho ni su hongo. Tengo millones invertidos aquí. Voy a pasar esa máquina sobre su casa, sobre su árbol y sobre usted si es necesario. Nadie va a creer sus cuentos de hadas. Usted no es nadie, solo una jardinera jubilada con demencia». Lo miré a los ojos. Vi su alma pequeña, calculada en pesos y centavos. Sonreí. «Tiene razón, arquitecto. Soy una jardinera». Pero se le olvidó investigar qué cultivé antes de retirarme. En ese preciso instante, como si el destino hubiera estado esperando mi señal, un vehículo oficial entró en la calle derrapando. No era una patrulla local, era una camioneta blanca con logotipos verdes y dorados del gobierno federal y una placa que decía Procuraduría de Protección al Ambiente. Méndez se quedó congelado. La sonrisa se le borró de la cara como si se la hubieran arrancado de un bofetón. La puerta de la camioneta se abrió y bajó una mujer de unos 45 años, con traje sastre y botas de campo. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y caminaba con una urgencia militar. «Doctora Ramírez», llamé, agitando el frasco con el escarabajo. Mi ex alumna, ahora directora regional de conservación, me miró y asintió. Se acercó a la cinta amarilla, ignorando a los policías locales como si fueran mobiliario urbano. «Profesora Eulalia», dijo, con ese tono de respeto que hacía décadas no escuchaba dirigido hacia mi persona. «Recibimos su alerta y la evidencia digital. Llegamos tan rápido como pudimos». Se giró hacia Méndez, quien parecía haber encogido 10 centímetros en los últimos 10 segundos. «¿Usted es el responsable de la obra Horizontes Modernos?» «Soy el arquitecto Méndez, sí, pero esto es un malentendido. Nosotros tenemos permisos municipales», empezó a balbucear, perdiendo toda su arrogancia anterior. La doctora Ramírez le extendió un documento sellado. «Esta es una orden de clausura federal inmediata y precautoria. Tenemos evidencia fotográfica y de audio», miró de reojo mi maletín, «de que usted ordenó la destrucción de un espécimen protegido con conocimiento de causa. Eso no es una falta administrativa, arquitecto. Es un delito ambiental grave. Artículo 420 del Código Penal. De 1 a 9 años de prisión». La palabra prisión flotó en el aire caliente del mediodía. Los vecinos soltaron un murmullo colectivo. Los policías locales, dándose cuenta de hacia dónde soplaba el viento, dieron 2 pasos atrás, alejándose de Méndez. «¡Esto es absurdo!», chilló Méndez, pero su voz temblaba. «Es un montaje. Esa vieja puso los bichos ahí. Ella manipuló el terreno». «Lo que la profesora Eulalia hizo», intervino Ramírez, mirándome con una mezcla de admiración y severidad, «fue activar un protocolo de emergencia hidrológica para proteger el subsuelo. Y menos mal que lo hizo. Si su máquina hubiera derribado ese roble, habríamos perdido una cadena genética irrecuperable». Méndez miró a su alrededor.
Buscaba aliados. Miró a sus hombres de traje negro, pero estos ya estaban hablando por teléfono, seguramente con el departamento legal de la constructora, dándole la espalda. Miró al capitán de bomberos, que ya estaba ordenando a sus hombres enrollar las mangueras. Miró a los vecinos, que ahora lo miraban con hostilidad abierta. Estaba solo, completamente solo frente a una vieja loca y su alumna. Yo di un paso más hacia él. Abrí mi maletín y saqué mi viejo cuaderno de campo, ese de tapas negras. Lo abrí en la página del día. «Arquitecto», dije, y mi voz sonó tranquila, casi dulce. «Usted dijo que a mi edad el cerebro se vuelve puré. Permítame darle una lección gratuita. La naturaleza no tiene prisa, pero tampoco tiene piedad con los necios. Usted vio un lote baldío. Yo vi un ecosistema. Usted vio dinero. Yo vi vida. Y en la ciencia, como en la vida, quien no observa los detalles fracasa en el experimento». Méndez apretó los puños, impotente. Miró su máquina hundida en el barro, ese monumento a su fracaso. «Esto no se va a quedar así», masculló. «Mis abogados van a destrozar su orden. Voy a comprar a quien tenga que comprar». «Inténtelo», respondió Ramírez secamente. «Pero mientras tanto, saque a su gente de aquí. Ahora. Y si esa máquina se mueve un centímetro más hacia el árbol, ordenaré su arresto inmediato». Los agentes federales que venían con Ramírez empezaron a colocar sellos grandes y brillantes de clausurado en la reja que Méndez había cortado, en la maquinaria y en la caseta de materiales. El operario de la excavadora bajó de la cabina de un salto, aterrizando en el lodo, y salió corriendo hacia la calle sin mirar atrás. No quería tener nada que ver con la justicia federal. Los vecinos empezaron a aplaudir. Primero fue un aplauso tímido, el de doña Meche, pero pronto se unieron los demás. No aplaudían por el escarabajo, ni por el hongo. Aplaudían porque habían visto caer a un gigante. Aplaudían porque el progreso que amenazaba sus casas había sido detenido por la persona que menos esperaban. Yo no sonreí. No saludé como una reina de belleza. Simplemente me sentí cansada. Un cansancio profundo, antiguo, que me llegaba hasta los huesos. La adrenalina se estaba evaporando y dejaba paso al dolor de mis articulaciones. Me acerqué a Ramírez. «Gracias, Alicia», le dije, usando su nombre de pila por primera vez en años. Ella me tomó la mano. Sus manos eran suaves, de oficina, no como las mías, que eran corteza y tierra. «No me agradezcas, maestra. Tú hiciste todo el trabajo. Nosotros solo trajimos el papel. Pero…» bajó la voz. «Esto es solo una suspensión precautoria. Tienen dinero y abogados muy caros. Van a apelar. Van a decir que el estudio no es concluyente. Necesitamos blindar esto. Necesitamos que el hallazgo sea irrefutable ante un juez». Asentí. Sabía que la guerra no había terminado, solo esta batalla. «Tengo las muestras aquí», toqué el maletín. «Y el escarabajo está vivo. Si lo llevamos a tu laboratorio y secuenciamos el ADN hoy mismo…» «Exacto», dijo ella. «Vámonos. No es seguro que te quedes aquí». Méndez es vengativo. Miré mi casa, mi pequeña fortaleza de madera y piedra, ahora con la puerta rota y rodeada de cinta amarilla, mis azaleas aplastadas, mi jardín herido. Me dolía dejarlo, aunque fuera por unas horas, pero sabía que si me quedaba, sería vulnerable. «Espera», dije. Caminé hacia la entrada, donde Méndez todavía estaba parado, hablando furiosamente por su celular. Me detuve frente a él. Él me miró con un odio puro, destilado. «Disfrute su victoria, abuela», escupió. «Mañana traeré una orden judicial superior, y cuando regrese, voy a pavimentar hasta sus recuerdos». Me acerqué un poco más. Saqué de mi bolsillo un pequeño puñado de semillas que siempre llevaba conmigo. Semillas de mimosa pudica, esa planta que se cierra cuando la tocan, pero que tiene espinas afiladas bajo las hojas. «Arquitecto», le dije. «Usted cree que el poder es cemento y acero. Cree que es gritar y mandar. Pero el verdadero poder es invisible. Es como el micelio bajo la tierra. Conecta todo, sostiene todo, y cuando es necesario, descompone todo lo que ya no sirve para transformarlo en vida nueva. Usted es, en este momento, materia en descomposición». Dejé caer las semillas a sus pies, sobre sus zapatos de diseñador cubiertos de barro. «Y tenga cuidado donde pisa. Este jardín tiene memoria.
Y ahora también tiene abogados. Me di la media vuelta y caminé hacia la camioneta de Ramírez. Subí al asiento del copiloto con dificultad, pero sin ayuda. Mientras arrancábamos, vi por el espejo retrovisor cómo Méndez pateaba el suelo con frustración, resbalando en el lodo y cayendo de rodillas en la suciedad que tanto despreciaba. Los vecinos reían, la policía se retiraba, y mi roble, herido pero en pie, seguía proyectando su sombra sobre el caos, protegiendo en sus raíces el secreto que acababa de cambiarlo todo. El motor de la camioneta rugió y nos alejamos. Cerré los ojos un momento, sintiendo el frasco del escarabajo vibrar contra mi pecho. Habíamos ganado tiempo, pero el tiempo, a mi edad, es el recurso más escaso y valioso de todos. Y pensaba usar cada segundo que me quedaba para asegurarme de que, cuando yo ya no estuviera, esas raíces siguieran rompiendo el cemento de los hombres como Méndez. ¿A dónde vamos primero, maestra?, preguntó Ramírez. Abrí los ojos y miré el horizonte de la ciudad, gris y duro. A la universidad, respondí. Vamos a escribir un artículo científico que hará tanto ruido que no podrán ignorarlo ni tapándose los oídos con billetes. La transformación había comenzado. Ya no era la vieja Eulalia, era la guardiana del santuario, y la guardiana acababa de despertar. 3 meses después, el sonido más hermoso que escuché no fue el canto de los cenzontles ni el viento en las hojas del roble, sino el golpe seco del mazo de un juez federal sobre la madera barnizada de su estrado. Fue un sonido corto, definitivo, como cuando se rompe una nuez madura. Se concede la suspensión definitiva y se declara el predio como Santuario de Biodiversidad Urbana Intocable. Dictaminó el juez, un hombre con gafas gruesas que, a diferencia de Méndez, sí se tomó la molestia de leer las 300 páginas del informe que redactamos Alicia y yo. Asimismo, se impone a la constructora Horizontes Modernos la obligación de reparar el daño hidrológico y cubrir las costas del juicio. Recuerdo que ese día no llevé mi chaleco de bolsillos lleno de tierra. Me puse un traje sastre color azul marino que tenía guardado desde mi jubilación universitaria hace 15 años. Me apretaba un poco en la cintura y olía a naftalina, pero me hizo sentir recta, vertical, como un tronco noble. A mi lado, Alicia Ramírez me apretó la mano por debajo de la mesa. Sus dedos estaban fríos por los nervios, los míos calientes por la satisfacción. Salimos del tribunal hacia la luz cegadora de la tarde. No hubo prensa sensacionalista, solo un par de periodistas locales interesados en el caso del hongo luminoso. Pero lo que sí hubo fue un cambio en el aire. Ya no respiraba como una anciana acorralada. Respiraba como la dueña de mi propio destino. Regresé a casa en taxi. Al bajar, me detuve frente a la reja. Ya no estaba la cinta amarilla de la policía ni los sellos de clausura que parecían cicatrices en el metal. En su lugar, había un letrero nuevo, elegante, de madera tallada, que los vecinos habían mandado a hacer. Reserva Ecológica Comunitaria, el jardín de la maestra Eulalia. Me quedé mirando esas letras doradas. Maestra. Hacía tanto tiempo que solo era la señora, la vieja, doña. Recuperar mi título no fue cuestión de vanidad, sino de identidad. Abrí el portón, que ahora tenía una cerradura nueva y reforzada, y entré. El jardín había cambiado. La herida que dejó la maquinaria seguía ahí, pero la naturaleza, en su infinita sabiduría, ya estaba cicatrizando. Donde hubo lodo y destrucción, ahora brotaban pequeñas plántulas de amaranthus y verdolagas silvestres, las primeras colonizadoras, las enfermeras del suelo, y en el centro de todo, como un monumento a la arrogancia humana derrotada, seguía la excavadora amarilla. La empresa constructora se había declarado en quiebra técnica tras las multas federales y la cancelación de sus permisos. No tenían dinero ni para sacar la chatarra, así que ahí se quedó, hundida hasta la mitad, inclinada como un barco naufragado en un mar de tierra. Las enredaderas de hipomoea, con sus flores moradas en forma de trompeta, ya habían empezado a trepar por las orugas metálicas. En un par de años, esa máquina sería solo un montículo verde, una lección visual de que el hierro se oxida, pero la savia perdura. Caminé hacia el roble, puse mi mano sobre su corteza rugosa. «Lo logramos, viejo», le susurré.
Y juro que sentí una vibración bajo mis pies, un saludo desde el inframundo de las raíces, donde el micelio y los escarabajos seguían tejiendo la vida en la oscuridad. La caída de Méndez no fue ruidosa, fue patética, lo cual la hizo mucho más disfrutable. No terminó en la cárcel, porque los hombres con dinero rara vez pisan una celda por delitos ambientales, pero terminó en algo peor para un ego como el suyo: la irrelevancia social y la ruina profesional. Me enteré por Consuelo que tiene oídos en todas las peluquerías del barrio. Dicen que le quitaron la licencia del Colegio de Arquitectos, me contó una tarde mientras tomábamos café en mi porche, ahora libre de polvo. Parece que falsificar estudios de impacto ambiental es algo que no perdonan cuando sale en las noticias nacionales. Y su esposa lo dejó. Se llevó el auto deportivo y los perros de raza. Pobres perros, dije, soplando mi taza de té de limón. No tienen la culpa de tener un dueño tan necio. Méndez intentó venir una última vez, hace 2 semanas. No traía casco, ni planos, ni esa sonrisa de tiburón blanco. Traía una caja de cartón con sus efectos personales. Había venido a supervisar el retiro de unos materiales que quedaron en la caseta. Me vio desde la calle. Yo estaba podando mis rosales, usando mis tijeras viejas y afiladas. Nuestras miradas se cruzaron. Esperé ver odio en sus ojos, pero solo vi cansancio y confusión. Todavía no entendía cómo una vieja loca le había ganado la partida. Se detuvo un momento, como si quisiera decir algo, tal vez un insulto final o una disculpa a medias. Levanté las tijeras y las hice sonar. Clac, clac. Un sonido metálico y preciso. Él bajó la mirada, se subió a un auto modesto y se fue. Aprendió, a la mala, la lección más importante de la botánica. Nunca subestimes a una planta por parecer seca. A veces, lo que parece muerte es solo latencia, una acumulación de energía esperando el momento exacto para romper el suelo. Él vio arrugas y canas. No vio la corteza dura que protege la experiencia. Creyó que la vejez era fragilidad, cuando en realidad es concentración. Somos como el aceite esencial. Se necesita mucha vida prensada para sacar una gota tan pura y potente. Pero lo más sorprendente no fue la derrota de los antagonistas, sino la transformación de los que yo creía indiferentes. El barrio cambió. Aquellos vecinos que antes pasaban de largo o que se quejaban de que las hojas de mis árboles ensuciaban sus aceras inmaculadas, ahora veían mi jardín con otros ojos. El miedo a perder sus casas por el suelo inestable los había despertado, pero la curiosidad los mantuvo cerca. «Doña Eulalia», me dijo el hijo de la señora de los tamales, el mismo que gritó sobre las grietas. ¿Es cierto que ese hongo brilla en la oscuridad? Mi hijo quiere verlo. Y así empezó. Primero fue un niño, luego 2. Luego, la maestra de la escuela primaria de la vuelta me pidió permiso para traer a su grupo de 6º grado. Claro, les dije, pero aquí no se entra a correr, se entra a observar. Abrí las puertas. Transformé mi soledad en un aula. Las tardes se llenaron de risas y preguntas. Maestra, ¿por qué esa flor huele a carne podrida? Para atraer a las moscas, mijo. No a todas les gustan las abejas. Maestra, ¿podemos subirnos a la máquina vieja? No, esa máquina es un monumento a la estupidez. Se mira y no se toca. El Beto, el nieto de Consuelo, se convirtió en mi mano derecha. Ese muchacho desgarbado que solo sabía de videojuegos y bicicletas resultó tener un ojo clínico para los insectos. Le enseñé a usar el microscopio, a catalogar especies, a tomar muestras de humedad. Le pagaba con propinas y con conocimiento. Un día, lo vi explicando a un grupo de señoras copetonas por qué no debían echar cloro en sus desagües. El cloro mata las bacterias buenas del suelo, señoras, les decía con una seriedad académica. Y si matan el suelo, sus rosas se mueren de hambre. Es química básica. Sonreí desde la ventana de la cocina. Estaba sembrando, no plantas, sino conciencia. Y esa cosecha dura más que cualquier temporada. La comunidad entendió que este pulmón verde no era un capricho mío, sino un seguro de vida para todos. El valor de sus propiedades subió, no por tener un centro comercial al lado, sino por colindar con una reserva federal. La ironía era deliciosa. Buscando plusvalía de cemento casi pierden todo. Protegiendo la naturaleza, ganaron más. Ahora,
mientras cae la tarde y el cielo se tiñe de violeta y naranja sobre los techos de la ciudad, me siento en mi silla de mimbre bajo el porche. Mis manos duelen un poco. La humedad de la noche se mete en los huesos. Pero es un dolor conocido, un compañero viejo con el que ya hice las paces. Miro hacia atrás, a esos días de furia y estrategia, y me reconozco distinta. Antes de que llegara la máquina amarilla, yo me estaba desvaneciendo. Me estaba volviendo transparente, esperando la muerte como quien espera el autobús, sentada y callada. Creía que mi tiempo útil había pasado, que el mundo moderno, con sus prisas y su tecnología, no tenía lugar para una botánica que dibuja a lápiz. ¡Qué equivocada estaba! La injusticia fue el fertilizante que necesitaba. Me obligó a sacudirme el polvo, a reconectar mis propias raíces. Descubrí que no soy una abuelita tierna, soy una científica, soy una estratega. Y sí, soy peligrosa cuando amenazan lo que amo. La edad me dio algo que Méndez y sus abogados nunca tendrán: perspectiva. Ellos ven el trimestre financiero, yo veo el ciclo de décadas. Ellos quieren rapidez, yo tengo paciencia geológica. He aprendido a usar esa invisibilidad a mi favor. La gente confiesa cosas delante de las ancianas porque creen que no escuchamos o no entendemos. Nos abren puertas por lástima, sin saber que estamos tomando medidas de la cerradura. Somos espías perfectas en un mundo que nos ignora. Alicia Ramírez viene a visitarme los viernes. Trae los reportes de la universidad y galletas de avena. Estamos escribiendo el artículo final sobre la simbiosis del Maizena luxaeterna. Me ha puesto como primera autora. Es tu descubrimiento, Eulalia, me dijo. Tú viste lo que nadie más vio. Yo solo miré al suelo, Alicia. La mayoría de la gente vive mirando sus teléfonos o su propio ombligo. El legado, esa palabra pesada que a veces asusta. Antes pensaba que mi legado serían mis libros polvorientos en alguna biblioteca. Ahora sé que mi legado es este suelo vivo. Es el Beto decidiendo que quiere estudiar biología. Es la señora Meche dejando de usar pesticidas en su jardín. Es la ley que ahora lleva un inciso con el nombre de mi caso, protegiendo otros pequeños parches de tierra en la ciudad. No tengo hijos de sangre, pero tengo hijos de clorofila y de intención. Y eso es suficiente. Ya es noche cerrada. Me levanto con un crujido de rodillas y tomo mi bastón. Camino despacio hacia el corazón del jardín, hacia el roble viejo. Apago la linterna. Espero a que mis ojos se acostumbren a la oscuridad. Y entonces sucede la magia. Al pie del árbol, entre la hojarasca húmeda, comienza un resplandor suave. Es una luz verde pálida, fantasmal, hermosa. El hongo, Maizena luxaeterna, está bioluminiscente esta noche. Brilla con fuerza, marcando el territorio, diciendo: aquí estamos, aquí seguimos. Veo un pequeño brillo iridiscente moverse cerca de la luz. Es uno de los escarabajos. La familia sobrevivió. El ciclo continúa. Siento una paz inmensa, no la paz del descanso, sino la paz del deber cumplido. Sé que no seré eterna, como el hongo. Algún día, mi propia biología fallará. Mis células dejarán de dividirse. Mi corazón dejará de bombear. Volveré a la tierra, literalmente. Me convertiré en nitrógeno, en fósforo, en carbono. Alimentaré a las mismas raíces que defendí, pero hasta que ese día llegue, seguiré aquí, vigilando, enseñando, siendo la espina en el tallo que protege a la flor. Escucho un ruido en la reja. Es un vecino que pasa paseando a su perro. Se detiene, mira hacia adentro, hacia la oscuridad de mi jardín. Probablemente ve a una vieja parada sola en la noche y piensa: pobre señora. Yo sonrío en la penumbra, iluminada solo por el brillo de mis hongos. Si supieran. Si tan solo supieran que no hay nada más poderoso, nada más rebelde y nada más vivo que una mujer que ha decidido echar raíces y negarse a ser arrancada. Me doy la vuelta y camino de regreso a casa. Mañana tengo clase con los niños a las 9. Tengo que preparar las muestras. La vida sigue, y yo, Eulalia, todavía tengo mucho jardín que cultivar.